este problema que nos dice, está planteado de la siguiente forma. Nos dice que consideremos un amplificador constituido por 3 etapas en cascada, cada una de la forma mostrada. Esta es la forma mostrada, ¿no? Este sería el amplificador. Fíjense que le tenemos la entrada, aquí estaría una alta impedancia. La salida sería IC, que sería un múltiplo de menos GM por E. Esta sería una conductancia en paralelo con una impedancia de salida Z. Y la salida se toma aquí en B. Tal que el E de una etapa, es decir, esta, es el B de la etapa precedente. Es decir, este se repite 3 veces. Luego vendría otra etapa donde la entrada sería este B de esa etapa. Y la entrada de la tercera sería la salida de la segunda. No hay carga de una etapa a la siguiente, cada vez el mismo esté o no conectado a la etapa. Es decir, por simplicidad dice que supongamos que no carga una etapa a la siguiente. Bueno, aquí podemos ver que no lo carga porque esto como es un circuito abierto, es decir, tiene una alta impedancia en la entrada del amplificador. Luego la caja Z, esta impedancia, en la etapa 1, en la primera etapa, es un circuito RC de frecuencia natural menos alfa más J0. En la etapa 2 es un circuito sintonizado de Q igual a 5, W0 igual a 10 alfa. Y en la etapa 3, un circuito sintonizado de Q igual a 10, W0 igual a 20 alfa. Todos en segunda a la menos 1. Muestre en un plano complejo el juego de frecuencias naturales del amplificador completo, a qué frecuencia la función de transferencia es infinita o cero. Y luego nos dicen que escriba la forma de la respuesta al impulso. Es decir, si la entrada de la primera etapa es un impulso, ¿cómo sería la salida? Bueno, a ver, la primera etapa nos dicen que simplemente Z es un circuito RC. Llamamos R1C1, que es excitado por una fuente de corriente IC. En este caso, Z es simplemente R en paralelo con C. Nos da de esta forma y sabemos que B es directamente menos IC por Z. Es decir, nos va a quedar EGM por R1 entre 1 más SC1 R1. Esto es muy sencillo, ¿no? Ahora esta salida B ahora va a ser la entrada de la siguiente etapa. Sería esta entrada aquí E. Esa sería la nueva, este voltaje B. Y ese voltaje B que se conecta aquí va a generar una nueva corriente IC. Donde IC ahora va a ser menos GM por este B1, que sería el voltaje de la primera etapa. Y ahora tenemos un circuito sintonizado de RCL paralelo. Bueno, aquí Z lo calculan como R en paralelo con C con L. Y directamente la salida B2 va a ser igual este IC por SZ, donde IC es la entrada que había anteriormente multiplicada por GM. Entonces nos queda de esta forma, nos queda E por GM cuadrado por R entre esto. Esto sería de la primera etapa y esta de la segunda. Para la tercera etapa se hace igual que con la segunda, solo que ahora la entrada va a ser igual el voltaje de salida de la segunda y va a darle de nuevo esta forma, ¿no? Va a ser producto de GM al cubo y aquí tendría la impedancia de la primera. Esto sería la admitancia de la primera entrada, la admitancia de la segunda y la admitancia de la tercera. Los ceros y los polos. Bueno, aquí hay un cero, es decir, cuando B3 se hace cero, como aquí aparece S, cuando S se hace infinito, esto es cero, esto tiende a infinito, esto también, y este también, así queda algo, un factor entre infinito tiende a cero. Entonces tenemos un cero en infinito, en S igual a infinito, pero también tenemos dos ceros, un cero doble en cero, porque fíjense que aquí aparece 1 entre L2, 1 entre L3. Cuando lo desarrollan, esto va a multiplicar,
lo multiplican todo por S cuadrado L2, L3, eso pasa arriba, y como aparece un S cuadrado acá, tenemos un 0 doble en S igual a 0. Y para los polos sería cuando esto es infinito, es decir, cuando esto puede ser 0, esto 0 o esto 0. Que es lo que hicimos aquí, cuando esto es 0 y esto es 0. Esto sería un polo. Esto sería un polo. Este daría dos polos porque es una ecuación cuadrática. Y este daría otra vez dos polos. Tenemos 5 polos. Luego, bueno, de la primera pueden hallar S1. Les queda menos 1 entre S1 y R1. Y alfa 1 nos dicen, fíjense que en la entrada nos dicen que es menos alfa más J0. La frecuencia natural es menos alfa más J0. Así que la frecuencia natural de la primera etapa, que es menos 1 entre C1 y R1, eso es menos alfa, es decir, alfa 1 es 1 entre C1 y R1. Para la segunda etapa, tenemos la mitancia G más SC más 1 entre CL. Bueno, es igual para la tercera, solo que cambian C2, L2, C3 y L3. Eso le va a dar una ecuación cuadrática si le igualan a 0 y lo resuelven para obtener las frecuencias naturales. Es decir, para la segunda etapa va a ser el tipo menos alfa, donde alfa es 1 entre 2 RC más JWN. Fíjense que aquí aparece alfa al cuadrado y esto sería entonces W0 al cuadrado. W0 al cuadrado, el W0 es 1 entre raíz de LC, alfa es 1 entre 2 RC y WN sería W0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. En resonancia, bueno, lo mismo de antes, Q es WN entre 2 alfa. Es decir, Q se puede expresar como R por la raíz de C entre L. Y bueno, aquí pueden verificar que WN es aproximadamente W0, porque inicialmente nos dicen que W0 es 10 veces alfa, pero W0 es alfa cuadrado más WN cuadrado. Por tanto, W0 al cuadrado es 100 alfa cuadrado y es igual a alfa cuadrado más WN cuadrado. De aquí despejan WN cuadrado, les queda 99 alfa cuadrado, o WN es aproximadamente 9,95 alfa. Entonces fíjense que son muy cercanos porque estamos trabajando ya con un Q alto. Entonces WN se aproxima a W0. Luego aquí, bueno, por simplicidad, yo puse C2 igual a C3, L2 igual a R3 y solo vamos a cambiar a R. Por ejemplo, si ponen L igual a C igual a 1, por simplicidad les queda R igual a Q, R2 igual a Q2, R3 igual a Q3, es decir, R2 sería 5 ohmios, R3 10 ohmios. O R3 2 veces R2. Y luego, si de 13 se hacen alfa 2 entre alfa 3, alfa 2 va a ser 2 veces alfa 3. Y bueno, sabemos que alfa 1, si C1 y también hacemos C1 igual a R1 igual a 1, por simplicidad, alfa 1 nos daría 1 y alfa 2 nos daría, sería de aquí, alfa 2 nos daría 1 entre 2 RC, esto es 1, R sería 5, 2 por 5, 10, 1 entre 10, 0, 1, alfa 2, 0, 1, y alfa 3 sería 2 veces alfa. Alfa 3 sería un medio de alfa 2 o 0,05, ¿no? Que sale de aquí si ponen R igual a 10, esto es 1, 2 por 10, 20, 1 entre 20, 0,05.
Bueno, aquí graficamos los polos que son conjugados. Aquí habría 4, un polo que estaría aquí que sería C1, el de la primera etapa, 2 ceros en 0 y un 0 en infinito. Luego la parte B era la respuesta al impulso. Bueno, aquí sabemos que la respuesta al impulso para un circuito RCL, sabemos que la respuesta, es decir, el voltaje de salida de la primera etapa para un circuito RC es simplemente una exponencial. El impulso carga el voltaje, crea una condición inicial y luego se descarga a través de R, así que la salida va a ser simplemente una exponencial decreciente, V1 por E a la menos alfa 1 T1, o V1 por E a la ST, donde S es menos alfa 1. Esa sería la salida. Esta va a ser la entrada de la segunda entrada. Aquí es la entrada de la segunda etapa. Esto es etapa. La entrada de la segunda etapa ahora va a ser exponencial, porque va a ser esta respuesta que es exponencial. Es decir, vamos a trabajar con IF de la forma IF E a la menos alfa 1 por T, con frecuencia alfa 1, en este caso real. Y bueno, si vamos a hallar la respuesta de la segunda etapa a esta entrada, y sabemos que la respuesta va a ser del tipo exponencial también. K1 es la P1 más K2 es la P2 más BF por E a la menos alfa 1T, porque esta es la forzada y tiene la misma forma de la entrada. Habíamos visto de que BF se podía hallar como IF entre la admitancia evaluada en menos alfa 1 o IF por como esto es el inverso, sería la impedancia evaluada en menos alfa 1, la función de transferencia evaluada en menos alfa 1. Sabemos que YDS para la segunda etapa, como es RCL, tiene esta forma, lo evalúan en menos alfa 1 y le queda de esta forma. Y aquí por simplicidad habíamos puesto C1 igual a R1 igual a 1, así que esto es 1. Evalúan esto a 1 y le queda que Y menos 1 es menos 9 quintos o T menos 1 es menos 5 novenos. Bueno, ya tenemos entonces BF1, es decir, tenemos BF para la segunda etapa. Ahora necesitamos las frecuencias naturales que se obtienen haciendo Y, evaluando Y evaluado en P1 más, o es igual a Y evaluado en P2, tiene que ser igual a 0. Es decir, la admitancia evaluada en P1 y en P2 tiene que ser igual a 0. Y de aquí le queda la ecuación cuadrática y hallan las dos frecuencias naturales para la segunda etapa, que es menos 0,1 más J, menos 0,1 menos J. Fíjense que este era el alfa que calculamos anteriormente. Así que tenemos P1 igual a P2 igual a esto. Entonces P2 es el conjugado de P1. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar las ecuaciones que nos habían dado para resolver la respuesta a una entrada de tipo exponencial de un circuito RCL, ¿no? K1 más K2 más BF tiene que ser B0, pero el voltaje inicial de la segunda etapa del capacitor es 0, su condición inicial. De aquí pueden despejar K2 en función de K1 BF, y la otra ecuación es esta, donde está la corriente inicial del inductor de la segunda etapa, que también es 0. Bueno, y aquí tenemos que estamos trabajando para la respuesta forzada. S es menos alfa 1, es decir, menos 1. Alfa 1 igual a 1. Y luego con estas dos ecuaciones pueden resolver para K1 y K2. Hacen todo el álgebra aquí, le queda K1 multiplicado por el BF y le queda K2 también multiplicada por el BF. Fíjense, en este caso K2 es el conjugado de K1. Y luego B2 de T simplemente sabemos que es K1 por E a la P1 más K2 por E a la P2 más BF por E a la ST, donde S es menos alfa 1. Aquí es cuestión de sustituir tanto K1 como K2 son complejos, BF es real, lo sustituyen y hallan B2 de T.
Fíjense que la respuesta de la segunda etapa, como la entrada es exponencial de tipo e a la menos t, la respuesta va a ser también, va a tener la parte forzada, que va a ser igual e a la menos t, y la natural va a ser un coseno y un seno amortiguado. Bueno, aquí BF ya habíamos calculado que era menos 5/2. Bueno, y pueden usar la ecuación para verificar esta. Primero verifican que en 0 tiene que ser 0. B2 de t en 0 tiene que ser 0. Esto se va, esto es 1, esto es 1, 1 menos 1, 0. Y otra forma de verificar esta ecuación era con, como las condiciones iniciales son 0 y C es 1, la derivada del voltaje con respecto a t evaluada en 0 tiene que ser la corriente inicial de excitación evaluada en 0. La corriente de excitación era esta. Si la evalúan en 0 da 1, y si hacen la derivada de esto y lo evalúan en 0, efectivamente le da 1. Eso le da un indicio si la ecuación está bien resuelta. A ver. La tercera. Ya me perdí. O viene por acá. Luego la tercera etapa. Bueno, la tercera etapa ahora va a tener como entrada B2 de t. Pero B2 de t ahora, ¿qué va a ser? También va a ser exponencial. Va a tener esta misma exponencial e a la menos t. Y va a tener dos exponenciales, que son estas de aquí, que son los senos y los cosenos amortiguados. Estos también son exponenciales. La respuesta a e a la menos t tiene la misma forma de 41 de la segunda etapa, solo que cambia las frecuencias naturales P1 y P2. Y también cambia el BF. De nuevo, de aquí calculan el BF usando la entrada entre YDS evaluado, en este caso en alfa 2, pero alfa 2 es también menos 1. Y calculan BF, ahora da menos 0,526 y F. Y calculan las nuevas frecuencias naturales para la tercera etapa, que sería la admitancia evaluada en P1 y P2, igual a 0, y lo resuelven y le queda ahora menos 0,05 más J, menos 0,05 menos J. Igual habíamos calculado anteriormente que el alfa era efectivamente 0,05. De nuevo, ahora tienen estas dos ecuaciones igualadas a 0, y con estas dos ecuaciones, haciendo el álgebra, pueden hallar K1 y K2, en este caso en función de BF1, que sería esto que tenemos acá. Y con eso pueden hallar B31, es decir, solamente a esta entrada. Si hacen el álgebra, bueno, los cálculos le da B31 igual a esto. Luego ahora hay que ver la entrada, la respuesta a... bueno, y aquí pueden verificar que con BF1 igual a esto, menos 0,526, bueno, esto en 0, tiene que ser 0, esto da 0, esto da 1, esto da 1, 1 menos 1 da 0, y pueden verificar de nuevo que la derivada de B31 evaluada en 0 da 1. Y tiene que dar 1 porque la entrada es e a la menos t evaluada en 0 da 1. Ahora hay que buscar la respuesta en la segunda exponencial, a esta de aquí, e a la 0,1t por el coseno. Esta también es una exponencial porque esto se puede expresar como la parte real de e a la menos 0,1 más jt, donde ahora la frecuencia de esta segunda exponencial, S3, es menos 0,1 más j. Es compleja. Antes era real, ahora es compleja, ¿no? El procedimiento es el mismo. Con estas dos ecuaciones hayan K1 y K2, haciendo el álgebra. Solo que aquí S3 hay que tener cuidado, hay que poner este S3 que es complejo. Resuelven para K1 y K2 y le queda ahora en función de un BF2. El BF2 lo calculamos más adelante. Y B32 entonces va a ser de nuevo K1 e a la P1 más K2 e a la P2 más la forma forzada, que va a ser BF2 por E
a la S, que es esta, por T. De nuevo hacen todo el cálculo aquí. Y como habíamos trabajado con la entrada, era la parte real de la exponencial. Aquí. Bueno, se me pierde aquí. A ver. B31. Aquí. Habíamos trabajado de que la entrada la trabajamos de forma compleja, pero la parte, en función del tiempo, en el dominio del tiempo, es la parte real de esto, ¿no? Entonces, cuando hayan B32, al final, cuando hayan B32, le va a quedar de esta forma una parte real y una parte compleja, términos reales y términos complejos, y para hallar B32 de T van a tener que tomar la parte real de esta. Sería este término de aquí, que es este, y este término de aquí. Y fíjense que aparece ahora aparece la frecuencia natural de la segunda etapa y de la tercera etapa. Perdón, de la segunda y de la tercera. Menos 0,1 y 0,05. Para el BF hacen el mismo procedimiento que antes, que era IF entre la admitancia evaluada en S, donde S es complejo. Si lo calculan le va a dar menos 10 menos J y F. Que es lo que utilizamos aquí para hallar al final B32 como fasor y tomar la parte real para hallar B32 de T. Luego tienen la segunda exponencial, que era un seno amortiguado e a la menos 0,1t por el seno de t. De nuevo, esto se puede expresar como la parte imaginaria de e a la menos 0,1 más jt. Y por tanto, la entrada va a ser la parte imaginaria de este fasor. Como la frecuencia es la misma, es menos 0,1 más j, la respuesta va a ser esto, solo que como aquí trabajamos con la parte imaginaria, cuando vayan a hallar 333 de t, van a tener que tomar ahora la parte imaginaria de B32, es decir, este término y este término, que sería este y este. Y por último, B3 lo pueden hallar como la combinación lineal, porque la entrada era e a la menos t menos este coseno amortiguado menos 0,121 el seno amortiguado, es decir, va a ser B31 menos B32 menos 0,121 B33. De nuevo hacen el álgebra y llegan a esta respuesta. Bueno, B3 de t es en 0, tiene que ser 0. Esto es 0, esto es 0, esto es 1, esto es 1, y si lo calculan le va a dar 0. Fíjense que este término con este término es el negativo de este. Luego nos dicen que diagramen la magnitud, la parte C diagramen la magnitud de la respuesta de estado estacionario sinusoidal versus la frecuencia WF con la amplitud de la excitación constante. Bueno, aquí hay que hallar, a ver, esto sería aquí. Bueno, esto sería simplemente, ya lo habíamos hecho aquí, solo hay que tomar sustituir S por JWF y tomar el módulo.
Bueno, de la segunda etapa, fíjense que le quedaba 1 entre la mitancia, que era de esta forma, evaluada en JWF, y tomar el módulo. Le queda este término de acá. Luego, para el segundo, bueno, esto sí lo hacen individualmente, ¿no? Si hacen el módulo del voltaje de salida tomando en cuenta solo la etapa individual, y calculan el módulo de la respuesta en función de WF, le queda de esta forma y de esta forma, donde si la grafican, por ejemplo, este sería el de Q igual a 5, le daría la curva de resonancia, y para Q igual a 10 ya aparece la curva de resonancia más definida. Y por último, bueno, aquí, bueno, esto era de B3DT, lo pueden verificar que en 0 tiene que dar 0 y en infinito tiene que dar 0. Lo que tenemos en esta situación, la salida es B1, es la entrada de la segunda, B2, que es la salida de la segunda, es la entrada de la tercera. Esta sería la parte C, esta sería la función de transferencia. Aquí ponemos por simplicidad todo lo que hemos puesto: de R1, C1 igual a 1, C2, L2 igual a 1, C3, L3 igual a 2, R2 igual a 5. Bueno, aquí pongo C3 y L3 igual a 2 para diferenciarlo de C2 y L2, porque de esa forma van a tener dos frecuencias de resonancia distintas. En el primer caso va a dar 1, en el segundo caso de la tercera etapa va a dar 0,5. De aquí entonces calculan el módulo de B3 al final, haciendo toda el álgebra y sustituyendo en función de WF, calculan el módulo, le queda 1 entre el módulo de todo esto. Bueno, el denominador es cuestión de desarrollarlo y calcular su módulo. Al final le va a quedar 2WF al cuadrado entre el módulo de este número complejo, de esta variable compleja. Y sabemos que este módulo es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más la raíz cuadrada de, perdón, la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y de esta forma pueden hallar la gráfica de B3 entre G al cubo entre E en función de WF. Y si lo hacen, le va a dar efectivamente una curva, pero que tiene dos picos de resonancia. Uno de los picos está en 1, que era la W0 que calculamos, y la otra está en 0,5. Y la parte D nos decía que haya la relación. ¿Cuál es la relación de la altura de los dos picos en resonancia? Bueno, la relación de estos dos picos en resonancia, esto es cuestión de meter la ecuación anterior, meterla en la calculadora y graficarla, y directamente con la calculadora hiper lo pueden hacer y pueden ver dónde está la altura de este pico. Fíjense que este pico está en 2,95 y este está en 2,55, y calculan la relación que le piden. Bueno, entonces sí, lo dejamos hasta aquí.